con Agustín Oyarzún, Hechos Paranormales, en el trasnoche de la radio. 2:17. ¿Ya está con nosotros Agustín? Hola Agustín. Hola Esteban. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien. Oiga, Bueno, ¿ahora sí me escuchan bien? sí, le escucho fuerte y claro. Ah, ya, perfecto. ¿Usted se considera un ser imposible? No, yo no. ¿Vio la sirenita? Sí, creo que lo he visto. ¿Cree en las sirenas? Ahí ya entramos al debate. Vamos con eso. Así como tú dices, los seres imposibles y tomando siempre como base aquí las sirenas, que serían, como llamarlo, por excelencia, los seres mitológicos más recurrentes o que resultan más complejos de imaginar, ¿cierto? Ujú. Porque es un humano, es mitad humano y es mitad pez. Es algo que suena bastante extraño, bastante increíble, y no es algo que hayamos visto. Sin embargo, eso sí, existen muchos relatos al respecto. Como tú bien decías, está esta historia que toma Disney y la transforma en película, que es La Sirenita, que de alguna u otra manera todos sabemos de qué trata o quién es el personaje central de la historia. Y así mucho más atrás, en la Ilíada, De la Homero. Odisea, muchos otros textos antiguos aparecen relatos sobre las sirenas, ¿no es así? Entonces, eso te lleva a pensar, ¿de dónde nacen estas historias? ¿O por qué parece que antes se veían tanto estos seres? Porque ahora, en nuestra actualidad, da la impresión de que no hay ningún encuentro con algún animal que sea extraño, con algún ser fantástico, mitológico. No te encuentras siguiendo con el mismo caso con una sirena, o no te encuentras con un grifo, o con un unicornio, etcétera. No te encuentras con estos seres. Y aquí es donde viene lo interesante, porque de pronto parece que dejaron de existir simplemente estos relatos y parece que de un día para otro todas estas cosas que daban la impresión de que antiguamente eran muy comunes, muy recurrentes en el diario vivir de las personas, de repente ya no se vieron más. Ujú. Si tú lees literatura muy antigua, hay relatos que hablan de estos seres, el Minotauro también, puede salir por ahí Pegaso, volviendo otra vez las sirenas, etcétera. Existen esos seres, pero no sabemos qué eran antiguamente o por qué existen esas historias. Porque si te pones a pensar tú, un ser humano, humano, mitad pez, es biológicamente imposible que exista, ¿o no? ¿Qué crees tú, Esteban? No, absolutamente imposible. Ya vamos a entrar a pelear Pero, de nuevo con Agustín. No, 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 no. Imposible, pero mira, Agustín. No podría. hay una teoría Ya. que fue propuesta en 1930 por Alistair Hardy y fue popularizada en 1972 por Elaine Morgan, que se llama la teoría del mono acuático. ¿No es cierto que nosotros señalamos que somos muy parecidos o nuestro pariente más cercano es el mono, ¿cierto? ¿Sí? Pero Alistair Hardy señala que en realidad el ser humano, si bien guarda ciertas similitudes con los primates, parece ser que en realidad no descendemos de ellos directamente, sino que descendemos, al parecer, de una especie de primates acuáticos o semiacuáticos. Y aquí esta teoría señala varias cosas que pueden ser interesantes o que en realidad son interesantes. Y reitero, esto es una teoría, no está probada científicamente, pero sí tiene varios puntos que uno puede llegar a cuestionarse y señalar, parece que tiene razón. El primer punto, bueno, la teoría en sí señala que nosotros descendemos directamente de un animal que vivió en el agua, que logró salir, ¿cierto?, erguido y se transformó en lo que somos nosotros los seres humanos. Siempre va a existir la duda de descendemos directamente del mono o no, porque falta justo ahí un eslabón que es el que vendría a unir todas las piezas del rompecabezas, ¿cierto? Pero existe ese eslabón perdido, no hay, no hay tanta claridad. em, es todo todavía a nuestra fecha, con toda la tecnología y avances que tenemos, todavía es bastante cuestionable eso y empiezan a surgir estas teorías. Entonces, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que se dice en realidad para defender esta teoría del mono acuático? ¿Y por qué deberían de existir las sirenas? Primero, el ser humano tiene muy poco eh, pelo en el cuerpo, ¿no es cierto? Somos, en comparación a nuestros parientes más cercanos, a los primates,
Nosotros solo tenemos cabello en ciertas partes del cuerpo. Se supone que con la evolución lo fuimos perdiendo, ¿cierto? Ciertas zonas se fueron liberando y el ser humano comenzó a usar eh, ropa. Ahora, eso sería, pensando en términos prácticos, es bastante impráctico haber tenido ese tipo de evolución, tal vez, porque hizo que el ser humano fuese más débil. Si bien fue perdiendo cabello, ya pelo alrededor del cuerpo, se fue transformando, necesitó abrigarse con otras cosas, es decir, fue perdiendo eso. Entonces señala que si nosotros no descendemos del primate, seguramente venimos de algún ser acuático. ¿Por qué? Agustín, Sí, ¿qué me está? lo quiero interrumpir. ¿Está con algo que se está moviendo ahí? Estoy en la silla, ¿por qué? ¿Se escucha? Se escucha como si se estuviera moviendo. O si que, Ah, ya, no, me di una vuelta en la silla, que estoy en la silla de mi escritorio y me di una vuelta, entonces puede haber sido eso. no, no, es un ruido constante. ¿No lo siente usted así como, es como si estuviera rasguñando una mesa? No, no, ¿Está con manos libres? sí, estoy con manos libres, Ahí está. eso sí. El manos libres entonces. ¿Cree usted que vamos a Ah, dejar ya, quieto el audífono del manos libres? sí, 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 no hay problema. Ya, continuemos. Ya, o si no, o si sigue el ruido es que están penando, no sé. Yo creo que lo más probable porque sigue el ruido. Ya, pero sigamos, vamos adelante. No, pero en este momento estoy quieto, así que ya. Te decía, el ser humano tiene muy poco cabello, muy poco pelo en el cuerpo y tenemos, según estudios, 3% más de grasa que otros primates. Y eso nos sirve para el aislamiento y para flotar. Es decir, parece que en realidad el exceso de grasa y que nosotros podamos engordar en ciertos periodos, porque los primates en realidad tienen una contextura definida, no es que engorden o sean más gordos, sino que ellos mantienen una estructura definida. Por otro lado también, se supone que somos de los pocos mamíferos capaces de aguantar la respiración bajo el agua a voluntad propia. Hay algunos simios que pueden hacerlo, supuestamente, pero no está comprobado si es que la raza es capaz de hacerlo o si son algunos que lo han aprendido. Ya. Pero también, por otro lado, está la incógnita de por qué los bebés al nacer son capaces de nadar o por qué nosotros sentimos o tenemos ese impulso de nadar. Todos, yo no sé nadar en mi caso, eso sí, ¿No pero la sabe? mayoría no sabe, nunca aprendí, sabes que todavía no puedo aprender. Ya. Pero eso ¿Y a los ya perritos? algún día no sé, lo solucionaré. Pero se supone que nosotros por instinto debiésemos saber nadar. Hay quienes postulan que en ciertas situaciones extremas las personas no sabiendo nadar y viendo que está sucediendo algo, que hay alguna especie de peligro, po podrían instintivamente saber cómo actuar en ese minuto, lanzarse al mar y nadar, sin haberlo hecho jamás. Y ese tipo de cosas también serían atribuibles a que tenemos un pasado, un antepasado acuático. Descendemos de alguna especie que estuvo en el mar antes, que salió de esta y se adaptó a la tierra. ¿Y por qué también? Porque nosotros somos animales bípedos o somos criaturas bípedas. En comparación a los primates no son bípedos en Agustín, la mayoría. Dime, Esteban. lo voy a tener que interrumpir. ¿Usted tiene barba? Dime. ¿Usa barba? Sí, Parece que la barba es la que está rozando con su cable. chuta. Eh, Entonces, a ver, pero busquemos una solución. ¿Cree que podamos sacarnos el auricular y hablar solamente por el teléfono? sí, Sí, démosle por ahí porque se escucha como un rasguño. ya. A ver, yo lo espero. Vaya nomás. Pero Saquen no, el. déjame probar ahí. ¿Se escucha ahí? ¿Se sigue sintiendo el ruido? A ver, cuénteme hasta 20. No, ahí está, ahí paró el ruido. Ah, ya, Era el perfecto, ya. auricular. Sí. Ah, ya. Ya, Mira, entonces te decía continuamos. que somos bípedos, pero en realidad los primates, si bien tienen esta capacidad de ser bípedos, no es su postura predilecta para caminar. Si bien nosotros tenemos pies que son distintos a ellos, eso haría pensar también a algunos que descendemos de algún animal que fue acuático alguna vez, porque en el agua, supuestamente, o sea, no supuestamente, en el agua nosotros pesamos menos, es más fácil poder caminar erguido. Y en base a estas cosas siguen señalando que parece que tal vez es muy probable que provengamos de algún antepasado que vivió en el agua, se logró adaptar a la tierra y finalmente hizo de la tierra su hábitat natural. Y Hay un. además también, espérame, y además también que
el parto acuático es mucho más fácil para los seres humanos que un parto tradicional. Ya, ahora sí, Esteban. Hablemos de, porque ya hemos dado énfasis a lo que han sido las sirenas, pero también está el DEN. Mira, aquí empieza lo curioso, porque ya tenemos todas estas historias de que probablemente tenemos un antepasado que sí vivió en el mar y que eso daría pie a las sirenas, que después vamos a retomar porque hay un documental sobre esto incluso. Pero si tú te pones a pensar de seres imposibles que no debiesen existir, pero hay historias de eso. El den es un pájaro conocido en la cultura chilota o acá en el sur sobre todo como el brujo que se transforma en pájaro y va a las casas a vigilar a sus víctimas. En palabras simples. ¿Qué es lo que pasa? Que sobre este pájaro se cuenta que es muy parecido a un tiuque, pero que tiene unos ojos bastante grandes como un búho. La característica que tiene esta ave es que cuando visita las casas de sus víctimas se ríe. ¿Tú alguna vez has escuchado a un pájaro reírse? Mm, ¿O alguien ha escuchado alguna vez un pájaro riéndose? Yo creo que no, ¿por cierto? No, pero hay sonidos que emiten mucha alegría, como felicidad. Claro, sí, logran establecer eso, pero imagínate tú, a esta misma hora, de repente escuchas a alguien riéndose afuera y te das cuenta que es un pájaro. Ajá. Eso es prácticamente imposible. Sin embargo, hay historias, hay muchas historias de gente que dice que han escuchado a un pájaro riéndose. Si tú lo escuchas de buenas a primeras, suena bastante ilógico, debe ser algún ruido que uno no logra identificar. Sin embargo, cuando se habla de esto, de que se escucha un pájaro reírse, las características del mismo siempre son similares, que tiene los ojos grandes, que no se logra ver y que se ríe burlonamente. No es una risa como de felicidad, sino que es alguien que se está burlando y se está riendo fuera de tu casa y tú por más que lo busques no lo vas a lograr encontrar. Y ese tipo de historias existen, yo las he escuchado 2 o 3 veces por lo menos, por lo bajo, de gente que me ha dicho, ¿sabes qué? Yo escuché un pájaro riéndose fuera de mi casa, sucede que llegó, se estuvo riendo toda la noche y el otro día alguien en mi casa apareció enfermo, de cualquier cosa, se enfermó. Y pasaron los días y volví nuevamente a escuchar que estaba este pájaro riéndose fuera de la casa y otra vez alguien se enfermó en la casa. Es decir, son situaciones que uno va relacionando. Puede ser que no tenga ninguna relación en realidad, pero en las historias que siempre he escuchado, que conozco, pasa lo mismo. Viene esta risa, sucede algo. Sin ir más lejos, una vez una familia me contó que el día que falleció la abuela paterna, perdón, en la familia, estaba en un segundo piso, en su cama, llegó un pájaro y el pájaro se quedó cerca de la ventana, en un segundo piso, se posó en un poste y el pájaro se comenzó a reír y se reía, ¿ya? Y esto me lo contó la madre de familia, los hijos lo rectifican, que llegó un pájaro y se empezó a reír, y se reía mucho. Y ellos trataron de espantar a este pájaro, y este pájaro no se iba, es decir, le lanzaron piedras, le lanzaron palos, lo trataron de espantar, pero no se fue. Y se reía, y se reía, y se reía, y se reía, y después, cuando la señora falleció, recién se fue. Eso es imposible, no puede suceder que exista un ave que tenga esa cualidad. No conocemos ningún pájaro que tenga esa característica. O por lo menos acá en Chile no hay ningún pájaro que tú digas, ese, no sé, los yuques, los trailes, o que el tehues, los zorzales se ríen. No podemos señalar eso, porque nunca lo hemos escuchado, nunca lo hemos visto. Pero sí hay relatos de gente que dice que lo ha visto, que lo ha escuchado, y que incluso asegura que no ha pasado una vez, sino que varias. Así que por ahí vamos por el tema de los seres imposibles. Tú lo escuchas de buenas a primeras y eso no existe por ningún lado. Sin embargo, si hay gente que dice yo lo escuché, yo lo vi, tengo evidencia. Entonces eso te hace cuestionarte un poco si en realidad existe o solamente es un relato. ¿Y el camagüeto? Mira, el camahueto es nuestro unicornio local, Ya. pero en vez de ser un caballo, el camahueto es un ternero. Ya, bien sureño este ser, esta criatura. Es prácticamente un unicornio, pero en el cuerpo de un ternero. Se supone que este nace bajo tierra, según la historia oficial, ¿cierto? O sea, me refiero con historia oficial a lo que cuenta la cultura, la tradición oral, el folclore, que sería
este ternero que nace, germina bajo la tierra, y una vez que ya es maduro, cuando pasan cerca de 20 o 30 años, el camagüeto se abre paso hacia el mar, pero cuando lo hace, rompe la tierra, como provocando, no sé, una especie de terremoto, y corta toda la tierra en muchos, 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 muchos kilómetros hasta llegar al mar. Y eso se distingue porque la tierra se separa como si hubieses pasado haciendo un surco en medio, y la tierra queda dividida. Según el folclore, la tradición mitológica señala que este ser, su cuerno es bastante codiciado por los brujos porque sirve para curar prácticamente cualquier cosa. La raspadura del cuerno del camagüeto sirve para cualquier enfermedad que tú te imagines. Sin embargo, es muy difícil de capturar. ¿Cómo sabes que nace un camagüeto? Porque obviamente deja la tierra destruida, reitero, abre la tierra en dos, no así de una forma tan grande, pero sí se distingue un par de centímetros, la tierra se abre. Como que algo pasó, hubo una especie de sismo o movimiento telúrico que provocó que la tierra se separara, se abriera. Y son varios kilómetros donde sucede esto. Y cuando se cree que esto pasa, se tienen que buscar algún brujo, un brujo que sea eh, estudiado, por decirlo así, que entienda de los camagüetos y logre capturarlo y cortarle el cuerno y después dejarlo libre. ¿Ya? Esa es la historia. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez, siendo yo pequeño, cuando viví en Chiloé, pasó algo de esta índole. Ahora, yo no puedo decir si fue o no fue un camagüeto, pero la historia fue la misma para todos. Sucede que donde yo vivía, un terreno de campo, donde hay varias colinas, muchas subidas, muchas bajadas. Sucede que en una de estas tantas colinas, que daba la casualidad que estaba inhabitada, no había ningún vecino, una persona cercana a ese lugar. Un día de repente la tierra se cortó, literalmente apareció dividida en dos, tanto la colina que estaba a la izquierda como a la derecha, y así se perdía varios kilómetros, e increíblemente esto daba al mar. La gente dijo inmediatamente, esto es un camagüeto, nació un camagüeto. Yo no tenía idea que era un camagüeto, después preguntando me dijeron qué era. No te puedo asegurar que fue un camagüeto. Sin embargo, sí era extraño que la Tierra se hubiese partido, partiendo en un punto, en un bosque, y este punto parece que de verdad iba a terminar al mar. Desembocaba en el mar esta quebradura de tierra, o esta separación. Probablemente fue un terremoto, algún sismo que no sentimos, pero después indagando, buscando otras historias, hay gente que cuenta lo mismo, que en lugares donde se abre la tierra, donde de repente de la noche a la mañana se formó un río, porque son cosas que suelen suceder, que uno a veces piensa que no pasan, pero en lugares donde se separa la tierra, donde se crean ríos, de repente, así como por arte de magia, se cree que es porque apareció un camagüeto y destruyó la tierra a su alrededor, provocando que se abrieran este tipo de cosas. Reitero una vez más, es prácticamente imposible que este ser exista, según un pensamiento moderno. No debería darse esto porque los animales no se generan o no nacen por generación espontánea. Hay todo un proceso detrás. Pero, reitero una vez más, hay cosas que te dan indicios que parece que en realidad sí existen, o por lo menos da pie a la duda de que estos seres en realidad están por ahí dando vueltas, como el den, este pájaro que se ríe, que sería un brujo, o el camagüeto, que sería esta especie de unicornio que va abriendo la tierra haciendo surcos y termina en el mar. Y varias personas me han contado lo mismo, que de repente se empezó a abrir la tierra y justamente si uno sigue esa huella, lleva directamente al mar. ¿Por qué pasa eso? No sabemos o no lo podemos explicar a ciencia cierta porque justamente la huella tiene que terminar en el mar, siendo que pudo haber terminado mucho antes o varios kilómetros, haberse extendido varios kilómetros sin necesariamente llegar al mar. Pero forzosamente, en ciertos casos, esto sí llega al mar. Entonces eso te da para cuestionarte un poco. Mira, Y podría mira, catalogar, antes, ¿ah? dale no. ¿Podría catalogarse cada uno de estos como seres mitológicos? Claro, son seres mitológicos, eh, pero cuando te empiezan a contar estas historias de que yo lo vi, yo escuché, yo tengo una prueba, uno se empieza a cuestionar un poco si existen o no. Porque en lo personal, yo sí he escuchado estas historias, si bien yo lo investigo, obviamente hay que mantenerse escéptico, hay que no creer de buenas a primeras el relato, pero cuando te presentan un relato que es constante, un relato que es bien hilado, que no tiene ninguna variación durante los años, uno empieza a dudar si existen o no existen,
o qué es lo que pasa de fondo y que uno no logra entender. Reitero, volviendo al punto con el cual habíamos iniciado, las sirenas, estos seres humanos mitad hombre, mitad pez, fueron objeto de estudio de Discovery Channel, o sea, de un canal que se supone es serio en tema de ciencia, ¿no es cierto? Pero, Como el Discovery Channel. pero igual es dedicado a esto. Claro, también es dedicado a esto. ¿Qué sucede? Que Discovery lanza un documental el año 2012 titulado Sirenas, o Mermaids en inglés, y no dice que es un documental falso, un mockumentary. No lo dice, sino que lanza este documental por Animal Planet y por Discovery Channel. ¿Y qué es lo que pasa? Obviamente tiene que haber colocado alguna advertencia al inicio de que esto era un documental falso, pero la evidencia que presenta en realidad hace que varias personas comiencen a cuestionarse si en realidad esto existió o no existió, o si están camuflando o están intentando desviar la atención del público. Porque hay quienes señalan que, si bien se crean estas cosas, ya aquí está todo, te tratan de desinformar o confundir, lo hacen con la intención de que uno en realidad diga, esta cuestión es mentira, esta cuestión nunca pasó porque aquí lo están mostrando y es obviamente falso. Sin embargo, las pruebas que se presentan en ese documental, que se llama Sirenas, mito realidad, en YouTube, si alguien lo quiere buscar, es de Discovery Channel, Sirenas, mito o realidad, señala varias cosas que uno puede considerar que tal vez sí son extrañas. Hace unos capítulos atrás hablamos de sonidos extraños en lo profundo del mar, que no tienen explicación, que parecen cantos de ballenas, pero cantos de ballena a una profundidad tal que la ballena que viva ahí debe ser gigante, debe ser 10 o 20, 13 o 30 veces más grande que una ballena normal, por el sonido que realiza a la profundidad en la cual está. U otros sonidos que simplemente parecen tener alguna musicalidad, alguna melodía de algún animal que nosotros no conocemos y que un témpano de hielo no es capaz de producir. En base a esas cosas, hilando un poco más fino, uno se pregunta qué es lo que existe en realidad mucho más abajo en el mar en lo que no se ha explorado, porque hay ciertos sonidos que se han captado y que están en internet que uno puede consultar y que los mismos sistemas oceanográficos norteamericanos y de cualquier parte del mundo te dicen, no sabemos qué es este sonido, o tampoco podemos atribuirlo a una criatura gigante, no podemos, pero tampoco sabemos qué es. Está el sonido, existe, está documentado a tanta profundidad, pero no sabemos qué es. Y desde ahí la gente comienza a señalar, puede que existan criaturas que no conocemos, volviendo al tema aquí, las sirenas, que están ahí, que los han logrado captar, pero da la casualidad de que está toda la evidencia, o existe evidencia de la existencia de otras criaturas, pero no lo podemos probar porque no hay una imagen, no hay un video, no hay una foto. Y en este mismo documental, o mockumentary, como como se dice en inglés, un documental falso, un documental de broma, está tan bien elaborado que de hecho muchas de las cosas que presentaron ahí, tiempo después, se dijo que era cierto. Hay tomas aéreas de sirenas supuestamente en la playa, que un dron o algún helicóptero las capta y se ve que están encima de una roca y arranca. Hay evidencia también presentada de ballenas o tiburones blancos que al revisar el interior de sus estómagos, haciendo estudios sobre qué es lo que se alimentan, encontraron cosas que no correspondían, o estructuras óseas que no correspondían a peces. Y eso también, al parecer, es cierto, porque cada cierto tiempo, cuando se investiga estos animales, cuando se trata de ver cuál es su alimentación, se encuentran cosas que no corresponden, estructuras óseas que son de animales o estructuras óseas que no debiesen tener animales marinos, aparecen ahí de repente. Son cosas que en realidad sí existen, que se presentan en ese documental, se exageran tal vez un poco, pero reitero, sí existen cosas que no conocemos, que están ahí, que hay evidencias, pero las evidencias no son suficientes para decir en realidad estos seres existen. Y también, como contaba antes, están las historias, están los testimonios de personas que han visto, han interactuado con seres que uno dice, no, esta cuestión no existe, pero no está la evidencia, no hay una foto, no hay un video. Es lo mismo que con las historias de los fantasmas. Todos dicen no, o la mayoría puede contar que ha visto un fantasma o ha tenido un contacto con un fantasma, pero mientras no haya una fotografía, no hay una evidencia científica o alguien que te diga sí, ese fantasma existe, queda en el relato, queda en la historia simplemente.
Y así con estos seres. Y así hay muchas otras historias. El típico, el último que existe acá, o el gran boom de hace mucho tiempo, fue el chupacabras. Sí, ¿Te recuerdas tú de ese animalito? sí, me acuerdo. Sí, Y sí. existe también la historia de no saber qué es, porque las historias son todas diferentes entre sí. Algunos dicen que es como un perro, otros señalan que parece un primate, hay otras personas que señalan que en realidad tiene aspecto de reptil. No hay un consenso de cómo es físicamente o cuál es su anatomía. ¿Agustín? Perdimos a Agustín, Huelito. Sí. Bueno, se puso a hablar de chupacabra. Rodrigo Fuenzalida lo había llamado el otro día al chupacabra, lo invocó y ahí está, se llevó a Agustín. Esa es la verdad. ¿Tenemos de nuevo a Agustín o no? ¿No? Bueno, a ver, Agustín, de todas maneras, ya estábamos en el límite del tiempo. Vamos a retomar con Agustín para despedirnos, para mandarle un abrazo. Pero retomemos, yo creo que lo mejor es que lo hablemos por teléfono con él y retomemos la despedida como corresponde, ¿no? Que lo despidamos porque él es parte de la casa, es panelista del programa de la semana, entonces corresponde que retomemos el contacto con él para despedirlo. Son las 2 de la mañana con 43 minutos. Elige tu causa y muévete. Festival Movidos. El momento es ahora para ayudar a quienes lo necesitan. Súmate movidosporchile.cl. La causa de las causas necesita tu aporte. Discapacidad, adultos mayores, situación de calle, familias vulnerables, personal de salud, privados de libertad, refugiados, inmigrantes, niños y adolescentes. ¿Qué te mueve? Festival Movidos, este 1 de agosto, desde las 10 de la mañana, en movidosporchile.cl. Agustín querido, justo nos ha pillado el tiempo, estábamos hablando del chupacabras, lo dejamos para una próxima oportunidad, te mandamos un abrazo gigante, te agradecemos tus relatos y queda tarea para la casa ver el tema del cablecito o qué es lo que estaba ahí rajuñando durante toda la transmisión. Ya sí, no hay problema, Esteban, sí. Algo debe ser por acá, o no sé, algún espíritu haciendo contacto. Una sirena con el chupacabra. Cuídate, Agustín, un abrazo grandote, nos encontramos la próxima semana. Igualmente, Esteban, nos estamos viendo, y a los fans de la página, atentos que el fin de semana vamos a estar haciendo una transmisión en vivo igual, hablando de estos temas. Eso, pase la página. ¿Cuál es la página? Paranormal Austral en Facebook. No sé. El sábado vamos a estar haciendo una transmisión ahí para que estén atentos. Qué miedo, ¿a qué hora? A las 10 de la noche vamos a estar hablando de posesiones con algunos amigos ahí investigadores. Posesiones, justo tengo que hacer la posesión efectiva. Ya, ahí me voy a conectar. Gracias, Agustín, un abrazo. Bueno, que estés bien. Chao. Luego. Chao, chao. 2:45, vamos a la pausa, volvemos. ¿A la pausa, sí, pues? ¿A la pausa, bonito? ¿Tenemos pausa? Ya, vamos a la pausa y volvemos. El trasnoche de la radio con Esteban Barahona. +569 9200 7888.